El evangelicalismo convencional de hoy está dominado por un cobarde deseo de evitar el conflicto a toda costa. No creo que haya una sola convicción cristiana histórica que no esté siendo atacada actualmente de una forma u otra por personas que se identifican a sí mismas como evangélicas. Tenemos un gran problema. Eso ha sido cierto durante décadas. Primero tuvimos iglesias sensibles al buscador, luego el movimiento de iglesias emergentes y ahora un grupo de voces dentro del grupo grande de evangélicos diciéndonos incesantemente no sean tan desagradables. Contender fervientemente por la fe está sobrevalorado. La seducción es mucho más estratégica que la franqueza si esperamos ganar a la gente posmoderna. No puedes decirle a la gente que está equivocada. Me pregunto cómo sonarían la comisión de Josué y las instrucciones de Timoteo para dirigir la iglesia si estuvieran escritos por alguno de los expertos evangélicos de hoy. Usted sabe, en lugar de decirse esfuérzate y sé valiente, creo que diría sé delicado y suavizado. Estoy convencido de que le dirían, evita a toda costa el conflicto, sobre todo, evita el conflicto abierto con las élites académicas, intelectuales o políticas que tanta influencia tienen en nuestra cultura. En su lugar, debes buscar su estima y admiración. Y mientras tanto, el mundo secular se opone aún más que nunca a la verdad de las Escrituras. La generación actual de adultos jóvenes ha sido adoctrinada en valores posmodernos desde que estaban en preescolar, literalmente. Automáticamente protestan contra toda expresión de certeza, valentía, convicción, especialmente la convicción bíblica. Eso está en nuestra cultura. Note, las insignias de esta generación son espacios seguros, advertencias de activación, animales de consuelo y trofeos de participación. Se supone que todos debemos sentirnos bien con nosotros mismos y se considera poco caritativo decir o hacer cualquier cosa que pueda alterar el amor propio de alguien, el amor más grande de todos. Pero la virtud y los valores bíblicos se han puesto boca arriba o patas arriba. La vulnerabilidad y el victimismo se consideran heroicos hoy en día, pero la fuerza y la valentía y la masculinidad en general han sido reclasificados. Estas ya no son virtudes, son microagresiones. Paso en actitudes tóxicas. La masculinidad en sí es tóxica y se considera una gran amenaza para una cultura frágil y feminizada. La fuerza y el coraje han sido sustituidos por la sensibilidad y el victimismo como las virtudes más preciadas en nuestra cultura. Las mentes seculares han aceptado tan completamente esa noción que literalmente tenemos a un ex medallista de oro olímpico en decatlón liderando un desfile de hombres que ahora se identifican a sí mismos como mujeres. El presidente Biden ha designado a hombres que se hacen pasar por mujeres para 2 altos cargos en el gobierno federal. Esto se considera normal en nuestros días. Lo que es más siniestro sobre el asalto de la cultura secular a la masculinidad es que mucha simpatía, incluso apoyo por esa tendencia se ha infiltrado en los movimientos evangélicos. Los ataques a la masculinidad entre los evangélicos han alcanzado niveles epidémicos. Y el impulso para permitir que las mujeres prediquen o sean ordenadas ahora proviene de personas que solían llamarse complementarianistas. En estos días se llaman a sí mismos complementarios suaves. Ese es un adjetivo propio de una niña. Suave. Quieren ser conocidos como suaves porque el mundo valora la esponjosidad y desprecia la firme inmovilidad. Y sobre todo, no queremos parecer odiosos a los ojos de un mundo que observa cuando la masculinidad se considera tóxica. En lugar de oponerse a una tendencia claramente peligrosa, la corriente principal evangélica ha comenzado a absorberla y adoptarla, haciéndola sonar como una idea bíblica. Ese es el legado del evangelicalismo al estilo de la cristiandad actual. Y durante la última década, más o menos el mismo espíritu de acomodación se ha incorporado
cada vez más en el grupo grande de evangélicos, esa subcultura masiva de coaliciones evangélicas de gran carpa, bien financiadas, cuya estrategia para comprometer la cultura es asimilar la mayor cantidad de cultura popular que puedan. Si creen que la amistad con el mundo es una estrategia inteligente para el evangelismo, en lugar de una actitud malvada que nos pondría en enemistad con Dios. La iglesia no tiene nada que ver, no tiene por qué abrazar la fragilidad y la feminización que tanto ha paralizado a la sociedad occidental en estos tiempos posmodernos. Hace 12 años, en una sesión de Shepherd's Conference, prediqué sobre 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. En ese tiempo, el movimiento de la iglesia emergente estaba en la cúspide de su influencia, y uno de los efectos de ese movimiento fue un esfuerzo agresivo para suavizar y feminizar a los evangélicos. De hecho, un líder de la iglesia emergente dijo que la predicación en sí misma es un acto de violencia. En su lugar debemos fomentar el intercambio abierto de sentimientos de todos en lugar de alguien predicando. En mi mensaje de ese año leí una lista de comentarios recopilados de varios autores emergentes sobre cómo debería cambiar la predicación. Y comenté que esa lista para la predicación sonaba como una lista de reglas para patinadores artísticos en lugar de principios para la predicación bíblica. No fuimos los únicos que notamos el asalto a la masculinidad. Para ser honesto, varios han hablado de eso y algunos de los remedios no son mejores que la enfermedad. John Eldredge escribió Salvaje de Corazón, en el que retrató la virilidad como un deporte de gladiadores. Se las arregló para hacer que la masculinidad sonara como una fantasía de un niño pequeño. Y Mark Driscoll parecía pensar que la masculinidad se expresaba mejor en lenguaje crudo y fanfarronería. Otros sugirieron que la forma de cultivar la masculinidad era trasladar los estudios bíblicos de los hombres al bar, donde los muchachos bebían cerveza mientras hablaban de teología. John MacArthur escribió una famosa publicación de blog que señala la locura de ese enfoque, y básicamente fue excomulgado por el movimiento de jóvenes inquietos y reformados. Algunos incluso lo acusaron de atacar la masculinidad. Decíamos incluso entonces que la verdadera masculinidad comienza con la fuerza y el coraje de Cristo y se corona con todas las demás virtudes de Cristo, así como el fruto del Espíritu. Efesios 4:13 define explícitamente lo que significa ser un hombre maduro. Y lo es cuando alcanzamos la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. Eso incluye su fuerza, coraje, firmeza, su amor por la verdad y su oposición a la falsedad. Y sí, Él es manso y humilde de corazón por el pueblo de Dios, especialmente la ternura del pastor que deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Todo eso es parte de la verdadera masculinidad. Pero la verdadera masculinidad cristiana también se encarna en el guardián que entra en el lugar de adoración con un látigo, hirviendo de justa indignación, y echa fuera a los que lo han convertido en cueva de ladrones. Todo eso y la tarea que se le encomendó a Josué fue análoga a esa. Los cananeos no fueron expulsados de la tierra por ninguna otra razón que no fuera su propia maldad extrema. Se habían hecho abominables y detestables a Dios, y de nuevo no fue un acto de crueldad humana exterminarlos, fue un acto de juicio divino. Israel no era un opresor intimidatorio, ni siquiera eran un ejército entrenado, eran una multitud desordenada de personas que habían pasado 40 años vagando por el desierto. Este es el grupo poco probable para conquistar estas tribus que tenían buena práctica en la guerra y en la violencia. Escuche Deuteronomio 9, versículos 1 al 3. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto,
hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Esto es un acto de Dios y la Escritura deja claro eso. Y por cierto, a los israelitas no se les estaban dando la tierra porque se la habían ganado. Ellos habían sido tercos y desobedientes repetidamente. Desde el día que salieron de Egipto, 40 años antes de eso, Deuteronomio 9:6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. El pasaje repasa una lista de los fracasos de Israel. Pero los cananeos y sus primos eran naciones más grandes, con ejércitos más grandes, mejor entrenados y mejor equipados. La conquista exitosa de la tierra prometida no se debería al poderío militar de Israel. Esto fue un juicio divino. Deuteronomio 9:4, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, por su impiedad. Y sería claro para todos que esto es obra del Señor. El mandato repetido de Josué de ser fuerte en el capítulo 1 no le dice que refuerce el ejército. Ni siquiera se trata de la destreza física de Josué. Eso es un llamado para que cultive la fortaleza de carácter, la virtud, la constancia, la habilidad en la enseñanza de las Escrituras. Por supuesto, una gran fortaleza frente a tantos enemigos imponentes. El imperativo hebreo en los tres lugares, versículo 6, versículo 7, versículo 9, es la misma palabra cada vez y significa estén firmes, sean decididos, sean sólidos. La palabra hebrea para fuerza en realidad incluye la idea de coraje. La palabra traducida, sé valiente, en los tres versículos es una palabra hebrea completamente diferente, pero de la misma manera tiene la connotación de fuerza, constancia, determinación e incluso obstinación. Así que este es un doble imperativo que le dice que se mantenga fuerte y firme con gran valor. Y está claro, ¿no es así? Que el lugar donde debe mantenerse firme y no ceder es, versículo 8, este libro de la ley. Ahí es donde debe estar firme, ahí es donde debe ser valiente. Una vez más, la verdad de la palabra de Dios es donde todo verdadero líder espiritual debe pararse y rehusarse a moverse. Y el Señor le da a Josué 3 palabras de aliento para reforzar su valentía. 3 razones para no temer ante lo que a los ojos de los mortales parecían ser abrumadoras probabilidades en su contra. El primero es la promesa de Dios. Como señalé al principio, los primeros versículos de Josué, capítulo 1, son simplemente declaraciones de promesa. Dios le está asegurando a Josué que la tierra prometida ya pertenece a Israel. Versículo 2, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado. Como le había dicho a Moisés, la tierra es de ellos, solo necesitan tomar posesión de ella. Versículo 6 es un mandato, pero está específicamente relacionado con la promesa de Dios, y su promesa se confirma con un juramento, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. ¿Qué podría ser más alentador para Josué que la propia promesa de Jehová, de que la tierra pertenecía a Israel como su herencia, porque ya se las había dado? El versículo 6 en la versión King James en inglés dice, a este pueblo distribuirás en heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. Y el término hebreo tiene esa connotación de una herencia que debe ser dividida y distribuida a los herederos legítimos. De nuevo, ya les pertenece. No es algo que van a heredar. Dios ya se los ha dado a ellos. Necesitan conocerlo y dividirla entre ellos. Según a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El punto es que las promesas de Dios son tan seguras y ciertas como Él es inmutable. En este caso, Él no solo hizo la promesa,
lo confirmó con un juramento. Versículo 6, juré a sus padres que les daría la tierra. Hebreos 6:17 dice que cuando Dios confirma su promesa con un juramento, es por esta razón, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, el juramento, además de la promesa, multiplica el motivo para que Josué y los israelitas sean valientes. Esa promesa multiplica el motivo para Josué y para el pueblo de Israel para que sean valientes. Ahora, una nota al pie de página aquí. Note en el versículo 4 los límites exactos de la tierra que el Señor prometió. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El desierto cubría toda la península del Sinaí hacia el sur, hasta la frontera con Egipto. La frontera norte se extendía hasta el Líbano. El límite oriental era el río Éufrates y el límite occidental era el Mediterráneo. Israel no poseyó completamente toda esa tierra hasta la época de Salomón. Primer libro de Reyes 4:21 dice, Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Pero incluso entonces nunca libraron al sector occidental de los filisteos, por eso los amorreos continuaron causando problemas a Israel, mucho después de la época de David. Israel nunca terminó por completo el trabajo que Dios les dio para hacer, pero no saques conclusiones equivocadas de eso. Eso no significa que la promesa de Dios falló. Israel fracasó en poseer y mantener la tierra debido a su propia incredulidad e infidelidad. No hubo deficiencia o duplicidad en la promesa de Dios. De hecho, esa promesa se cumplirá y más cuando el Mesías regrese y los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Pero para Josué, sin embargo, la promesa fue sin duda un motivo poderoso de la fuerza y el valor que necesitaba para liderar a esa generación de israelitas. Aquí hay un segundo motivo. Primero, la promesa de Dios. Segundo, llamémoslo la provisión de Dios. Recuerde, Jehová está comisionando a Josué para que lleve a Israel a la guerra contra 7 naciones más numerosas y más fuertes que ellos. No sé ustedes, pero si yo fuera Josué, me gustaría recibir algunas armas pesadas, ¿cierto? Pero en lugar de armas carnales, Jehová dirige a Josué a su palabra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es significativo, creo, que el mandamiento es que la palabra de Dios no se aparte de su boca, que no se aparte de su boca, no dice de sus ojos, de su mente o de sus manos, no deje que se aparte de su boca. No significa que manténla en tu boca todo el tiempo que hables. Y en el comentario de Juan Calvino, él señala que la forma en que está redactado este mandato muestra que Josué debía estudiar y meditar en la ley, no solo para su propio beneficio, sino para las personas bajo su liderazgo. La implicación aquí es que iba a ser su maestro, así como su capitán militar. Debía enseñar la ley a la nación. No tenían copias de las escrituras para llevar con ellos. No hay duda de que ya había escribas haciendo copias de lo que Moisés había escrito, pero en la época de Josué no había manera de que el Pentateuco estuviera fácilmente disponible para todos. Entonces, uno de los principales deberes de Josué era enseñar a la gente lo que estaba en este libro de la ley, y debía hacerlo constantemente. No dejes que sea parte de tu boca. No dejes de hacerlo.
Y esto es importante, la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto se cita a menudo y se afirma de una manera que la divorcian de su contexto. Esta no es una promesa general de éxito en los negocios o prosperidad material a cambio de aprender y memorizar las escrituras. Esto no es lo que esta promesa significa. Guardar la palabra de Dios en su corazón conduce a todo tipo de éxito legítimo. Eso es verdad. Ese principio es una verdad y lo encontrará en el Salmo 1 y en todo el Salmo 119 y en el libro de Proverbios y otros lugares. Pero en este versículo, en Josué 1, es una promesa específica de que Josué tendría éxito en su campaña militar para poseer la tierra si mantiene la palabra de Dios en la cima de las prioridades de la nación. Y ese mismo principio es cierto para los ministros en nuestros días. Todos los expertos de crecimiento de iglesia y los libros sobre filosofía del ministerio que actualmente tienen estilo parecen estar obsesionados con trucos y estrategias misionales que apuntan a atraer audiencias y hacer que el cristianismo parezca más atractivo para los no creyentes. Pero la verdad es que, como Bori dijo anoche, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todas las estrategias inteligentes y los trucos de atracción son precisamente el tipo de armas carnales que se nos ordenan no usar. En la lista de la armadura espiritual en Efesios 6, solo hay una arma ofensiva y es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es una provisión suficiente. La palabra de Dios es una provisión más que suficiente. Israel vio esa lección en la vida real durante su primera incursión en la tierra prometida en Jericó, cuando los muros se derrumbaron y la ciudad fue derrotada por el poder de Dios, sin máquinas de asedio y sin ningún ejército entrenado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es segundo a los Corintios 10:4. Y las armas a las que se refiere el apóstol son las doctrinas, reprensiones, correcciones y justas instrucciones de la palabra de Dios. Esas son las únicas armas verdaderas y efectivas para el tipo de guerra en la que estamos involucrados como ministros. Ahora, la promesa de Dios era segura y confiable. La provisión de Dios fue poderosa para la destrucción de fortalezas. Aquí hay una tercera razón para que Josué sea fuerte y valiente: la presencia de Dios. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es un eco del versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y fíjate en la primera parte de ese versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque ciertamente si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? No puedo pensar en un estímulo más fuerte para la fortaleza que el conocimiento de que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos y nos ha equipado con su palabra, la verdad. Isaías 41:10, Dios dice: no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De hecho, esa verdad está encarnada en uno de los nombres de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Cristo mismo hace esta promesa aún más enfática para todos nosotros en Hebreos 13:5. Él mismo ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Y en las palabras finales del Evangelio de Mateo, Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, las palabras de Jehová a Josué en este pasaje aplican en principio a todos los que somos llamados a posiciones de liderazgo espiritual. Tenemos las promesas del Señor, preciosas y grandísimas promesas de que su palabra es eficaz, no volverá vacía, que nuestro trabajo no es en vano en el Señor y que a su tiempo segaremos si no nos cansamos.
Esas son promesas suficientes para mí. Tenemos la provisión del Señor, su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tenemos la presencia del Señor en las palabras de Deuteronomio 31:6. Sed esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. No cedan a las estrategias elegantes y a la sabiduría humana en la conducción de su ministerio. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción y también con gran fuerza y valor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos. Padre, concédenos tu fuerza y coraje por tu gracia. Manténnos anclados a tu palabra que llene nuestro mensaje y gobierne nuestra conducta y nos equipe para todas las batallas y frustraciones de nuestro ministerio. Gracias por la promesa de tu presencia. Y oramos que cuando estemos cansados o tentados a ser infieles, cárganos y ayúdanos para el servicio que nos has llamado a hacer. Te agradezco por este salón lleno de hombres, la devoción a la verdad. Pido que nos ayudes en nuestra resolución colectiva, que los siervos de Cristo sean fortalecidos y por encima de todo que Cristo sea glorificado. Oramos en su nombre. Amén.